estas metodologías tengan una base. Esperen que yo estaba compartiendo de pantalla recién, que es lo que quiero hacer ahora. En un rato se suma profesor Germán y después vamos a tomar asistencia. Así que cualquier cosa cortamos después. Yo ya arranco, así no se nos hace tan tarde la clase. Y cualquier duda me van preguntando, ¿sí? Bien. Díganme si se ve bien el contenido. Bárbaro. Sí, se ve bien. Igual no se llega a leer mucho lo del medio. Bueno. A ver. Esperen que... Vamos a estar ahí. Yo lo que voy a hacer es minimizar la galería para visualizarlo a ustedes, así que si alguien quiere comentar algo, o si ven que alguien escribe, me avisan y abro de nuevo la pantalla de Zoom, ¿sí? Esperen que yo acá agrando. Igual esto yo se los voy a ir comentándoles y leyéndolo. Ver ahí. ¿Está un poco mejor? Sí. Bueno. Bien. Hoy lo que vamos a ver es, digamos, el objetivo de este punto es ver distintos enfoques sobre lo que tiene que ver con diseño dentro de lo que es administración. Diseño, metodologías para lo que es diseño en las organizaciones. Ese diagrama que ven ahí es una propuesta de estos autores, Moorman y Cummings, lo cita, de hecho, Gili en su libro, ese diagrama fue tomado de ahí del libro que les comento. Hay que cerrar la ventana. No sé si escuchan. Ellos lo que proponen en este esquema, identifican 3 esquemas distintos, una manera de clasificar estos esquemas, teniendo en cuenta la magnitud de los cambios, el nivel de incertidumbre que lleva implícito la aplicación de estas metodologías, y el grado en el cual estos cambios básicamente se alejan de la situación actual, del status quo, vamos a decirlo así. Empezando desde el lado izquierdo, digamos, acá lo que dice es afinación del diseño actual, imitación de otras organizaciones, diseño de base cero. Comenzando desde un lado izquierdo, donde el enfoque es más bien sencillo, implica una mejora, un perfeccionamiento, si se quiere, del diseño que existe actualmente, y es un cambio más acotado. Acá lo que dice es cambio limitado, hay una incertidumbre baja y pequeña divergencia del status quo. Son los tres criterios, digamos, que toman en cuenta al clasificar en estos 6 grados. En cambio, el segundo es un enfoque, el cambio es un poco más profundo en cuanto a las modificaciones y al grado de cambio que hay. Y tiene la particularidad que se aplican diseños ya probados tal vez en otras organizaciones. Vamos a ver acá, que es donde presenta también la técnica de benchmarking, tal vez la han escuchado hablar. Y en el otro extremo está el diseño de base cero, que implica, digamos, empezar, como su nombre le dice, empezar de cero o empezar una hoja en blanco. Si se quiere, es como crear completamente nuevo. A lo que habla, dice, en cuanto a la amplitud, es un cambio muy amplio, hay una incertidumbre mucho más amplia, y hay una gran distancia entre lo que se propone con el status quo actual. Ubíquense, previo a esto lo que yo quería recordar, ¿recuerdan el esquema que propone Bravo Carrasco con todas las etapas y las fases por las que él pasa cuando habla de gestión? Si no busco yo le voy a mostrar mi machete, a ver si se ve en cámara. ¿Recuerdan este esquema en colores?
Sí, profe, se ve. Sí. ¿Vale? Bien, no es para que nos pongamos a leer, repasar ahora el esquema, pero dentro de esas fases, la primera fase, inclusive inicial, que hablaba, bueno, de integración de las gestiones como una manera de introducir e integrar la organización, lo que es gestión de procesos, después viene una parte de la representación visual, que veíamos tanto la elaboración de mapas de procesos y después el modelado, y lo último que nosotros llegamos a ver es cuando hablamos de la gestión estratégica, dijimos, de procesos. Había que hacer una priorización, definir indicadores y evaluarlos. La siguiente fase, que es la que estamos de alguna manera abordando hoy, es la parte de optimizar procesos. Podemos hablar de mejorar procesos o rediseñar procesos, es en los términos que lo presenta Bravo Carrasco. Él habla, según la magnitud, hablamos o de mejora o de rediseño. Este tema puntual lo plantea mejor Gili, que es con quien estamos trabajando hoy, y él habla de distintos enfoques metodológicos al momento de hablar de metodologías de diseño y de rediseño. Esta es una primera clasificación que nos plantea, que nos cita estos dos autores y nos hace este esquema, de decir, bueno, desde un cambio un poco más leve hasta un diseño de base cero, como lo llaman estos autores. Entonces, vamos a ver si se quiere, tres metodologías de diseño en administración. El primero que planteó este autor, que acá lo planteamos, es la metodología del ciclo de vida, la afinación del diseño actual, tienen un enfoque más bien tradicional, tienen cambios parciales que se van implementando de forma incremental. Se utilizan técnicas, digamos, de resolución de problemas, se elabora un diagnóstico según la situación actual y se aplica una corrección. Tienen las características estas que estamos, que vemos que menciona, aguardemos un segundito, que menciona acá, es un enfoque más bien tradicional, que tiene la etapa de relevamiento, análisis, diagnóstico, tiene una visión exclusivamente de mucho más peso hacia adentro de la organización, porque lo que se tiene como objetivo, si se quiere, es solucionar deficiencias o errores que se detectan hoy en el sistema. ¿Y qué vamos a tener como resultado? Una mejora o un afinamiento, si se quiere, una vuelta de tuerca, por ahí se dice, del diseño existente. Por eso se asemejaría por eso habla del enfoque tradicional, lo que hablábamos recién en este esquema de la afinación del diseño actual. Una segunda metodología que nos presenta Gili es la mejora continua. Que bueno, se trata más bien, ya es un enfoque sistémico para mejorar, no es una cosa aislada, no es una mejora puntual, sino que se establece de manera sistemática. Se trata de implementar cambios sucesivos, de manera de incorporar las mejoras de manera gradual, pero de manera constante. Tiene frente a la siguiente metodología, que es la reingeniería, tiene como ventaja que tienen costos más accesibles, y de aplicación más rápida que pretender hacer una reingeniería del negocio, si se quiere, y tiene como resultado, lo que arroja esta metodología es una cultura de cambio continuo en las organizaciones. Vamos a ver que, a diferencia de la metodología del ciclo de vida, lo que tiene la mejora continua plantea también, vamos a ver, en todos los casos se plantea una serie de etapas, pero en este caso plantea una cuestión cíclica, de, bueno, una vez mejorado se vuelve a analizar y se vuelve a detectar oportunidades de mejoras en el sistema actual, como para ver dónde se puede aplicar un cambio que apunte a la mejora. Y el tercer método, la tercera metodología, se trata de la reingeniería del negocio, que como lo que vimos en el esquema anterior, coincide por definición lo que es este diseño con base cero. Se parte de un diseño completamente nuevo, es aplicable, no siempre es aplicable una reingeniería, a pesar de que muchas veces se diga, bueno, vamos a hacer una reingeniería, he escuchado hasta hablar de reingeniería de un área.
Es aplicable cuando se requiere un cambio radical, vamos a ver después el concepto, y lo que se pretende obtener como resultado en este caso, en realidad, es un cambio a gran escala, mucho más profundo, y que presente resultados realmente no se trata de mejoras graduales y continuas, sino que se hace un cambio en el negocio. Cualquier duda ustedes me van, saquen el mute en el micrófono y me van interrumpiendo, no tengo problema. Porque no veo si suben manito, digamos, el icono, el emoji en Zoom, les digo. Y por favor, si alguno que no tiene micrófono escribe algo en el chat, reviso ahora por las dudas, también alguno de los compañeros me avisa, ¿sí? Bien. Empecemos por, esas son las 3 metodologías que vamos a ver en la clase de hoy. Vamos a ver la presentación conceptual. La metodología de ciclo de vida la plantea este autor como, bueno, además de ser un enfoque tradicional, se plantea por etapas. Este es un cuadro de resumen, ahora vamos a ver en qué consisten estas etapas. Se va presentando por distintas etapas, como vemos ahí, desde un estudio preliminar, etapa de relevamiento, análisis, diseño, implementación, y una serie de actividades que se van realizando en cada una de estas. Está muy, muy lindo este esquema a la hora de que tengan que repasar, digamos, qué implica esta metodología, porque ahí aparte le hace una síntesis también de, bueno, qué es lo que se espera de cada etapa como resultado que deba arrojar. Si bien esta metodología comienza en la década del 70, sigue siendo vigente en la aplicación de muchos proyectos. Y con respecto a cada una de estas etapas que lo conforman, si bien se presentan en este orden secuencial, que tienen una lógica como para comenzar por la etapa 1 y finalizar con la etapa 5, no está muy claro cuándo finaliza uno y comienza otro. No se va a dar el análisis antes que el estudio preliminar, o sea, se sigue esta secuencia, pero puede haber un solapamiento entre una etapa y la siguiente. A medida que se va haciendo el relevamiento, muchas veces el analista o el técnico profesional que está realizando ya va siendo parte del relevamiento, está haciendo un análisis de manera paralela o en alguno de los pasos. Y lo mismo sucede por ahí cuando está haciendo el análisis con el diseño. Pero la lógica secuencial sería esa. Bien. Veamos ahora las etapas. En la etapa del estudio preliminar, una vez que se exponen las necesidades o expectativas que de parte de los directivos o de los socios de la organización, allí le habla del analista, digamos. Puede ser el licenciado, el profesional o el encargado de llevar adelante esta metodología. Necesita poder definir el objetivo y alcance del trabajo, como para poder a partir de ahí definir un plan de trabajo. Entonces tiene definido el objetivo, el alcance del proyecto, ver hasta dónde es que se plantea realizar este rediseño, porque no necesariamente, bueno, digamos, cuando se comienza no se trabaja sobre toda la organización, sobre todos los procesos, hay que definir hasta dónde se va a abarcar, cuál es el objetivo final y hasta dónde se quiere, con eso se trabaja en el alcance. Hacer una evaluación de factibilidad económica, en cuanto a que si los beneficios que espero obtener de este rediseño valgan la pena, digamos, o me lleguen a cubrir los costos que me implican realizar este rediseño, con todos los recursos que eso me puede implicar. Factibilidad técnica, ver si el equipamiento, los recursos que dispongo pueden soportar un nuevo sistema o si hay tecnología disponible en el mercado y que yo pueda acceder para incorporar. Y factibilidad económica, cultural en cuanto a la predisposición, si se quiere, de los directivos, ejecutivos y también del personal y aquellos usuarios finales que son de quienes vamos a necesitar para poder realizar este trabajo de rediseño. Ahí está, hace distinción este autor, un poco
habilidad, si se quiere, del profesional que está a cargo de esto, de hacer partícipes, de involucrar y comprometer a la gente de la organización al momento de trabajar en este rediseño. De nada sirve que venga ir alguien de afuera de la organización, relevar, hacer todo el trabajo, digamos, por fuera o aisladamente para después traer el nuevo diseño. Eso es muy difícil que funcione, digamos. Necesariamente primero que necesitamos, vamos a ver para las etapas siguientes, lo que tiene que ver con relevamiento y demás, pero además para el momento de pensar en implementar una mejora o un rediseño, es importante involucrar al personal afectado, digamos, desde el usuario final o el operario de jerarquía de menor escala hasta el más alto directivo. Bien, una vez definidos estos aspectos, se va a elaborar un informe donde se plantean cuáles son los objetivos y alcance del proyecto. La idea es poner en blanco sobre negro, poder concordar con la dirección o con el personal de la organización que nos convoca para esto, poder establecer qué es lo que tiene por objetivo nuestro plan de trabajo, cuál va a ser el alcance, cuál es también hacer una mención en cuanto a esta evaluación de factibilidad que se hizo, y tener la aprobación por parte de la organización, como para decir, sí, está bien, donde estamos en la situación inicial, como para comenzar a trabajar. Y a partir de ahí desarrollar un plan de trabajo, donde se va a poder determinar los tiempos que se estiman para realizar este trabajo, cuáles van a ser los recursos necesarios, lo que hablamos de los equipos que vamos a necesitar, equipos de sistemas, recursos humanos, materiales, metodología y demás. Todo volcarlo en este plan de trabajo. Realizado el estudio preliminar, pasamos a la etapa del relevamiento. Y el objetivo, digamos, en esta etapa va a ser, como menciona ahí, recopilar antecedentes acerca de las características del sistema, tal como está operando y funcionando actualmente. Creo que para poder determinar, digamos, si hay disfunciones, necesidades que no estén cubiertas, siempre en miras, teniendo, digamos, en consideración los objetivos y alcance que hayamos definido en nuestro informe inicial, nuestro estudio preliminar. Bueno, hace alguna mención a algunas de estas técnicas que seguro las conocen, como son las entrevistas, las reuniones que vamos a tener cara a cara como profesionales o el mismo analista que tenga esto a cargo con usuarios o con distintos ejecutivos con la misma dirección. Sí. Por un lado, si bien esto otorga la posibilidad de ahondar y trabajar más, indagar más a fondo en algunas cuestiones, tiene como contrapeso el tema tiempo, sobre todo, y con ello los costos. Por lo que esta técnica se reserva un poco más para utilizar ya cuando se utilizó las otras técnicas, digamos, cuando ya se pasó por revisión documental o después de revisar las encuestas y con la misma observación directa. O se reserva para por ejemplo, para entrevistar a algún gerente o algún puesto jerárquico, si quiere. O en el caso de, por ejemplo, de hacer encuestas a, no sé, cantidad de gente, de usuarios finales, después entrevistar algunos casos como para confirmar o revisar algunos datos. En cuanto a la encuesta o cuestionario, partimos de una guía de preguntas o planteos formulados. Lo que nos teníamos como limitación en el caso de la entrevista, acá se puede hacer de manera masiva, ni hablar hoy con la virtualidad y con herramientas que hay a través de la web, como para poder relevar, bueno, necesitaría relevar esto a tantos empleados o tantas personas, inclusive de distintas áreas o de distintas jerarquías. Eso me lo permite hacer la encuesta y después inclusive tabular. La observación directa, esto es que puede tener el profesional que interviene, puede tener una intervención más bien pasiva, o por ahí ir, no tanto, digamos, participar o intervenir en el mismo lugar donde estaba realizando la observación. Se utiliza siempre como estas técnicas de manera complementaria. En este caso en particular, la desventaja que se puede encontrar con el caso de la observación es el riesgo de que
depende de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Pero de que se altere el normal desarrollo por ahí de las actividades, porque hay un tercero observando, digamos, no se está observando de manera anónima, sino que uno está interviniendo, o sea que, pero bueno, en lo que tiene que ver con el desarrollo de tareas o actividades en organizaciones, no debería verse, digamos, se podría participar de manera pasiva observando sin alterar tanto, que no es lo que sucede por ahí con análisis mucho más sociológico, si se quiere, que bueno, cuando hay un observador se encuentran mayores modificaciones en el comportamiento de las personas. Y revisión documental, para mí esto es fundamental, sobre todo aquellos que por ahí tengan la oportunidad de participar, se utiliza mucho en una herramienta básica en las auditorías, por ejemplo, porque hay mucho que se puede adelantar a priori antes de abordar la organización, obviamente que estamos hablando, ¿no?, de la participación activa de la organización, ¿no es cierto? No es que estamos hablando de alguien afuera. Es decir, bueno, necesitaría que me compartan, por ejemplo, uno, cuando hace esta revisión de documentos, conviene con la organización qué documentos necesita para trabajar. Si hay un plan estratégico, si hay análisis FODA que realizan, si tienen algún documento sobre la cartera de productos, si tienen procedimientos documentados, si tienen un manuales de procedimientos. Muchas veces si trabajan con sistemas o algunos que ya están con gestión de procesos avanzados, inclusive uno puede pedirle, bueno, dígame cuáles son sus procedimientos documentados. Entonces le pido el procedimiento o el manual de procedimiento de todos mis documentos, sino que veo el listado, bueno, todos estos son mis procedimientos que están documentados, ¿cuáles quisieran ver? Entonces podemos elegir aquellos que están vinculados con los procesos de negocio, alguno de apoyo, los de negocio me refiero al sustantivo, o alguno de la dirección, y así ir sumando, y eso yo lo puedo adelantar muchísimo de antemano. Les diría que, según este orden, empezaría exactamente al revés, por la revisión documental, terminando después, como para dar una vuelta con las entrevistas. Entonces uno ya sabe, bueno, a quién quiere entrevistar, o qué es lo que le faltaría como para sumar una vez ya revisado todo esto, revisado la revisión documental, habiendo hecho algo de observación, o recorrido, caminando la organización, y teniendo ya vistas las encuestas. Y bueno, obviamente la decisión entre una y otra técnica, la recomendación siempre es complementar una con otra, pero en definitiva se va a terminar definiendo en función de los tiempos que tengamos y los recursos, ¿cierto?, disponibles. Tenemos el estudio preliminar, revisamos la etapa de relevamiento. Vamos a la etapa de el análisis. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Dudas? Sencillo. Bien. Bien, profe. Perfecto. El objetivo de la etapa de análisis va a ser evaluar los sistemas administrativos y producir un diagnóstico y dar propuestas de soluciones, digamos, como para incorporar el nuevo diseño. Una vez que obtuvimos la información, digamos, relevamos toda la información que necesitamos sistematizar esa información, porque piensen que vamos a tener los resultados de nuestra encuesta, las entrevistas, tenemos todo el insumo, todo el input que tuvimos a partir de la revisión documental, y ahora necesitamos ordenarla de alguna manera y sistematizarla. Una de las actividades de esta etapa es la sistematización de la información relevada. Una vez que se procesa y se sintetiza esta información, lo que se realiza es una evaluación técnica como para poder determinar la efectividad y la eficiencia del sistema actualmente, y que vamos a tener como resultado un diagnóstico. Un diagnóstico y frente al, digamos, el diagnóstico va a ser de alguna manera la formalización del análisis que estamos realizando, vamos a poder proponer determinadas soluciones, o qué es lo que nosotros vamos a proponer con este nuevo diseño para lo que estamos abocados. Ahí ya entramos en la cuarta etapa, que en base al informe de diagnóstico que se hizo en la etapa de análisis, es que se va a comenzar a trabajar en el rediseño o en el nuevo diseño que se va a proponer. Y plantea dos tipos de diseños. Un diseño global y un diseño detallado.
en este caso. En el caso del diseño global, lo que tiene por finalidad, digamos, es comprender de manera general, global como lo dice su nombre, la lógica del nuevo sistema. Entonces, se va a presentar en un esquema las cuestiones básicas, de lo que vimos como vimos en los mismos procesos, es ver cuáles van a ser las entradas, cuáles van a ser nuestros procesos y cuáles van a ser nuestras salidas. Para eso se puede utilizar las herramientas que estuvieron viendo con Corina, como diagramas de bloque o de interdependencia sectorial, sin entrar en tanto detalle. Una vez aprobado, esto es lo que tienen estas metodologías, la idea es tener un ida y vuelta con la organización o con el ejecutivo con quien nosotros tenemos el vínculo en la organización. Una vez aprobado este diseño global, de decir, bueno, esta generalidad está ok, bajamos al diseño con más grado de detalle, donde vamos a especificar, en este caso, vamos a hablar ya de diseño de software, de hardware, requeridos, vamos a basar en manuales de procedimiento, o en cuáles van a ser los soportes o archivos que voy a estar necesitando. Para obtener, digamos, estos productos, tanto el diseño global como el diseño detallado, hay distintas herramientas, desde lo que les mencionaba recién, como puede ser el diagrama de interdependencia sectorial, o cuando ya hablamos de un diseño detallado, se puede hablar de cursogramas. Igual, esas son las dos que vieron ahora. No es limitante de presentarse con otras, se puede complementar con otras herramientas también. Y pasamos a la quinta etapa, la última etapa en esta metodología, que es la implementación. Entonces, la implementación es poner el sistema digamos, en funcionamiento. Y para esto, establece distintas actividades. Por un lado, la determinación de tiempos, va a ser de tiempos de recursos que vamos a necesitar, y programar las actividades, por lo menos las prioritarias, que también presenta el autor, van a ver distintas herramientas que se puede utilizar para programar las actividades. Desde diagramas de Gantt o cronogramas, diagramas de PERT, etc. Una segunda actividad que va a ser de entrenamiento del personal, capacitarlo ya sea si vamos a tener o en nuevos sistemas a aplicar, o en nuevos procedimientos, cambios en los manuales y demás, que se va a necesitar realizar algún tipo de capacitación. Y finalmente, la tercera actividad, la puesta en marcha. La puesta en marcha que plantea de dos maneras. Una puede ser o en paralelo, digamos, en paralelo al sistema que está funcionando actualmente, se pone en marcha este nuevo diseño de manera gradual e ir avanzando de manera tal que cuando ya esté lo más madurado y avanzado posible, se reemplaza el anterior, o si se trata de un nuevo sistema distinto, bueno, se van haciendo pruebas y ensayos de manera tal de que cuando está en condiciones, directamente se migra a este nuevo sistema o nuevo diseño, si se quiere. Y ahí ya, digamos, corre esta nueva propuesta, ya corre dentro de la organización. Siempre se considera a posterior de esto un plazo o un periodo razonable que el responsable que llevó a cabo este cambio, este rediseño, acompaña a la organización, porque van surgiendo, obviamente, inquietudes, diferencias o emergentes, cuestiones no esperadas, como para que se los vaya acompañando o asesorando. Bien, esta fue la metodología del ciclo de vida. ¿Dudas hasta acá? ¿Alguna experiencia que hayan tenido? Nada. Bueno, bien. Piensen que esto es muy difícil poder aplicarlo en un caso práctico, por ejemplo, en una organización, que no es una limitante, ¿no? Si ustedes ven, pues algo que se puede aplicar en las organizaciones que están realizando el trabajo práctico, bienvenido sea, o que ustedes puedan ver
cualquiera de estos conceptos que vemos acá, pero ya estamos hablando, lo que les planteaba hoy, en el esquema de, aparte de las organizaciones, por lo que vi, están en una etapa muy incipiente de gestión de procesos. A ver, ahí tengo que levantar la mano, ahí me sale el aviso. Ahí ya les paso. Están en una etapa muy incipiente en cuanto a la aplicación de gestión de procesos. Esto que estamos hablando de mejorar procesos o rediseñar procesos en el esquema, nuevamente que les mostraba hoy, en este esquemita de Bravo Carrasco, piensen que ya estamos en una de las últimas fases. Pensamos en, bueno, presentar e introducir gestión de procesos, que es lo que está en la mayoría de sus organizaciones, o alguna avanzando a la representación visual de los procesos, hasta ahí. Pero después nos queda la parte de la gestión estratégica de los procesos y recién después poder pasar a optimizar procesos, que es donde estamos hablando en esta metodología de diseños y rediseños de procesos. A ver, sí, profe Germán, ¿cómo anda? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Disculpen que ingresé un poquito tarde. Están todos presentes, ¿eh? Estamos todos. ¿Estamos Hay todos? dos docentes ausentes, ¿no? Ah, 3. No, docentes, no decentes. Ajá, Sí, hay 3 docentes ausentes. profesor. Ah, bien, bueno, Pero genial. están todos. No, lo que quería, no era para eso que le interrumpí, discúlpeme. Un poco lo que No, quería comentarle a los alumnos, son un poco dos cosas. Esta metodología de tanto la de ciclo de vida como la mejora continua son metodologías de implementación de mejoras en los procesos, por así decirlo en términos generales. Ustedes piensen que cuando ustedes hacen la evaluación, el diseño del nuevo proceso, entre las cosas que van a salir de ahí no es que va a salir un documento con un nuevo procedimiento administrativo exclusivamente, sino que eventualmente puede ser necesario modificar sistemas, o para que reflejen los nuevos pasos, o puede ser que ustedes agrupen 2 o 3 controles en uno, y lo ideal sería que en ese paso la persona unifique una pantalla que antes en el sistema eran 3. Entonces, de ahí surgen requerimientos hacia el área de sistemas, o el proveedor de sistemas, que también tiene su propio ciclo de vida, ¿no? En el próximo encuentro que van a tener conmigo van a ver metodologías de ciclo de vida de los sistemas de información, pero no son como abstracciones, así, o sea, no es que uno va por un lado y otro por el otro, o que está el informático espiando por la ventana y va a ir modificando automáticamente los sistemas. Ustedes cuando gestionen estos proyectos, fíjense que yo los pongo, aún siendo ingeniero en sistemas, y aún siendo del área del sistema, los pongo a ustedes, licenciados, comandando el proceso de mejora, ¿no? Y los pongo a ustedes generando los requerimientos funcionales de los sistemas y teniendo que coordinar con un líder de proyecto de sistemas cómo hacen esta implementación. El plan de implementación no solamente va a tener la capacitación en el nuevo proceso, sino también, eventualmente, si se implementa una solución informática, la capacitación y la prueba en paralelo, como planteaba la profe, del sistema informático. Es decir, que ustedes van a tener que como coordinar, no ocuparse ustedes de desarrollar el sistema, claramente no es un rol de ustedes, pero sí de coordinar con el responsable del sistema o con el referente del área de sistemas en este proyecto. Van a tener que coordinar cómo hacer estas cosas. Lo segundo, profe, apunta a otro factor, y usted interrúmpame si eso en realidad va en otra parte, o ya lo dijo en los 10 minutos que no estuvo. Cuando vean tanto lo del sistema como esto, nosotros es como que estamos en el ámbito académico, ¿no? Y es indispensable no meter ruido en estos procesos, no meter ruido en términos de realidad. La realidad es ruido. O sea, si ustedes le dan una receta de una comida, no es lo mismo hacer esa comida siguiendo la receta que hacer esa comida siguiendo la receta si está lleno de moscas, que molestan, se apoyan sobre... ¿Me entienden? Nadie le va a explicar si hay moscas, pero las moscas van a estar. Ay, qué gráfico, qué ejemplo, profe. Las Uno moscas puede van a decir, estar.
Que hace calor, que está el ventilador que molesta, Claro. otras, Esas cosas van a sí, estar. En ajá, términos de reforma, son personas, son intereses. Ustedes, si hacen, y es distinto en la actividad privada, en la pública, si el grupo que va a hacer la mejora tiene mucho poder, poder no es poder político, pero en todos los ámbitos, sería, si viene de la mano del dueño, por ejemplo, y es de confianza del dueño o del gerente, no es lo mismo de que si es un par con todos los demás gerentes. ¿Por qué? Porque los otros gerentes también juegan. Y cuando ustedes van a meterse a analizar un proceso, es como que le están espiando la ropa interior. A nadie le gusta, ¿me entiendes? Es decir, cuando usted hace un análisis de los problemas que puede haber en un área, en un proceso, puede ser que el problema sea el gerente, puede ser que haya una mala organización del trabajo, puede ser muchas cosas. Entonces, no es lo mismo ir a un médico por propia voluntad que lo manden a un médico o que le manden a un médico y se encuentre de pronto con un médico usted que quiere revisarlo. ¿Me entiende? Entonces, todas esas que en ajedrez vieron que dicen las negras también juegan, bueno, la organización también juega en esto. Entonces, ustedes pueden encontrarse con resistencia y es importante que manejen con inteligencia esa resistencia. Vale decir, tienen que lograr integrar a todas las partes para que nadie se sienta lejano. Por ejemplo, si ustedes se meten en un área y hay un director que maneja ese área, y a lo mejor se siente celoso porque dice, bueno, che, este me va a hacer laburar a mí, implementar todo y se va a llevar los laureles. Cosas tan miserables como eso ocurren fuera del análisis estrictamente académico, y es importante que sepamos manejarlo, amén de todos los otros aspectos de la resistencia, de la gestión del cambio, que ustedes lo ven ya en otras materias, ¿no? Que van a tener el resto de las personas. Ahora, si ustedes involucran demasiado a los usuarios y por ahí ensucian el análisis, porque entran a meterle ruido, porque no les gusta para dónde da la cosa, porque hay personas que acumulan poder, tal cual están las cosas hoy, hay personas que se sienten muy seguras laburando y se destacan con el status quo actual. Entonces, cuando ustedes vienen a cambiar todo eso, es como que hasta inconscientemente muchas personas empiezan a poner palos en la rueda. Porque, por otra parte, todos los gerentes sienten que son los responsables de mejorar sus procesos. Entonces, que venga alguien de afuera, es como decirle, che, vos no lo podés modificar solo, te tengo que mandar este nabo para que te lo modifique. Lo de nabo también fue gráfico, ¿no? sí, sí, lo veo muy, muy, muy explícito hoy, profe. Está bien, siga. Viste, no soy tan explícito cuando doy clase por el julepe, pánico escénico. Ahora estoy relajado porque usted está poniendo la cara. Este, No, ahora estamos mirando a usted, ahora estamos mirando la cara suya. Entonces, esas cosas, las digo ahora y las voy a decir también en mi clase, no es que la vamos a discutir, ni vamos a ver nosotros la estrategia, ni le voy a hacer leer el Sun Tzu, vieron que el arte de la guerra, esas cosas, ¿no? No fueron parte de la bibliografía. Pero sí es importante que lo sepan porque cuando nos formamos en un ámbito académico, a la búsqueda de la verdad, de la optimización, es como que la tenemos más metida, tan metida, que a veces nos parece que no nos parece que las miserias humanas pueden interferir en esos procesos. Pues lamentablemente sí ocurre. Las miserias humanas en términos de búsqueda de poder, de resistencia al cambio, comprensible, ¿no? No es que las personas sean despreciables, sino que por ahí tenemos inseguridades, un montón de problemas todos, y eso juega mucho en estos procesos. Entonces, es como que hay que, bueno, ir buscando la manera. Hay en implementación de proyectos de inversión, hay una metodología que no sé si se usa, que se llama estratégica situacional, y que el planteo dice, bueno, no, uno no evalúa la factibilidad del proyecto solamente, uno tiene que construirle viabilidad a un proyecto, y de eso se trata también las reformas, ¿no? Uno no solamente tiene que evaluar la factibilidad de distinto tipo, sino construirle viabilidad en términos políticos, pero generales, ¿no? de la administración pública. Políticos, y ir como dándole la participación que necesitan las personas, tranquilizando, integrando, aceptando algunas sugerencias, aunque no nos parezcan subóptimas, pero que van a abrir la viabilidad del proyecto. Eso es algo en lo cual ustedes se van a ir formando profesionalmente. Pero sépanlo, se cocina con moscas, no se cocina en un ambiente etéreo. Perdón, profesora, me extendí mucho. No, no, la verdad que ha sumado mucho su
su aporte, profe. Y es interesante lo que dice el profesor, porque muchas veces, digamos, nos sucede esto, que es lo que quisimos incorporar con este trabajo de campo, este trabajo práctico que se incorporó a partir de este año con la materia, lo que se pretendió desde la cátedra, estoy contando a los alumnos, es un poco esto de bajar a la realidad o en cuestiones prácticas lo que vemos en la teoría. Es lo que pudimos hacer con los sistemas administrativos que se vio en el aula, los distintos procesos, la clasificación, armar un mapa de procesos. De nuevo, la clase teórica en sí es como una clase como la de hoy, pero lo más enriquecedor, y para mí, ya como graduada, le digo, lo más interesante, es ponerse a armar un mapa de procesos, más que estudiar o definirlo y decir el concepto, porque la verdad que la herramienta nos queda el concepto. Es un poco lo que me refería cuando decía, bueno, acá estamos viendo netamente la teoría, que es lo que nos dicen la teoría sobre las distintas metodologías, cuando hablamos, bueno, de mejorar procesos o rediseñar procesos. Gilles nos plantea, o lo ordena, digamos, él presenta estas 3 metodologías a la hora de hablar de un rediseño, pero lo más lindo de esto es el trabajo de campo, les digo, porque ustedes como licenciados, cuando pasan la facultad, nuestro deber es un poco hacer esta presentación, si se quiere, académica, que es lo que dicen los libros, que dicen los autores de esto. Pero lo más interesante es arremangarse y participar de un proyecto de rediseño, de modernización. Es tal cual lo que dice el profe, y podemos, tanto el profe como yo hemos participado en distintos lugares de estas cuestiones de proyectos de rediseño, él más del lado de la parte técnica de los informáticos, yo más cerca de los usuarios y tratando de esbozar los requerimientos que le pedimos a los informáticos, que es lo que se necesita, pero se atraviesa un montón de cuestiones. Uno no es que empieza el proyecto y pasa por las etapas y es lo único que realiza en la organización. Todas estas resistencias que cuenta el profe están presentes, conscientes o inconscientes, y un poco acá me volví atrás un poco esto de evaluar la factibilidad cultural, la llama Gilles cuando presenta en el estudio preliminar, un poco esto de tantear cuáles son las resistencias, de dónde viene el cambio, porque muchas veces viene el contacto por la gerencia general o la dirección, pero en realidad lo que siempre se dice, si la dirección no está comprometida a implementar este rediseño, seguramente no va a tener mucho avance, porque en términos de que, por ejemplo, si la dirección no está realmente comprometida, cuando tiene su reunión semanal con los gerentes, no va a estar entre los primeros temas que van a estar conversando. Va a decir, bueno, esta semana, o entre los temas que nos surgen son otros temas. Si este proyecto de rediseño no viene desde la cabeza, y difícilmente tenga éxito. Como también, bueno, no quiero avanzar, pero estoy muy de acuerdo con lo que acaba de comentar Germán, creo que así, y da para charlar, digamos, en otro momento poder hablar de experiencias y demás, y creo que es una tarea muy linda para un campo en el que hay mucho potencial, digo, del lado de los licenciados como para trabajar. Sobre todo en esto de trabajar, lo que se lo hemos dicho en la primera clase, de bisagra entre usuarios finales, organización, empresa, y técnicos que diseñan sistemas a la hora de, bueno, decir, necesito esto, bueno, cómo especificar requerimientos, que apuntaba un poco antes también, cómo especificar requerimientos, cómo traducir qué es lo que se está necesitando, necesito hacer un rediseño, necesito hacer una mejora. Ahí es donde se destaca para mí y tiene campo para trabajar el licenciado. No sé si alguien quiere acotar algo antes de pasar a la segunda metodología, algún comentario, alguna experiencia, una inquietud. Yo tuve la experiencia de participar en un rediseño de proceso, específicamente del sistema de ventas de la Ajá. empresa. Llevó 2 años y medio a 3 años, y si bien era un proyecto estrictamente comercial, digamos, estuvimos todas las áreas involucradas, porque el sistema de ventas involucra a todas las áreas, y pegan todos los sectores, y sí, es verdad, el tema de las miserias humanas salen a la luz. Es muy cierto. Es que sí, es que es así. Y en realidad, naturalmente, somos No solamente cambio. no solamente por búsqueda de poder o resistencia al cambio, sino también por falta de conocimiento muchas veces.
por falta de Ajá, conocimiento de los procesos, digamos. Por ejemplo, no sé, teníamos gente de sistemas de el área comercial que opinaba sobre los cambios del circuito de cajas, por ejemplo. claro. Y desde el desconocimiento planteaban cosas que no eran lógicas, pero bueno, se generaban ahí Sí, situaciones raras. sí, sí, sí. Eh, eso Pero se aprende un montón. imagínense, sí, y también si uno ya trabaja en la organización, se aprende muchísimo porque empieza a trabajar, como decís vos, con otras áreas que tal vez, bueno, Ujú. no trabajo en ventas, estoy o en tesorería, o en sistema, o en reposición, en otras áreas, pero empezás a involucrarte en otras etapas del proceso que antes desconocías, porque bueno, con esta división funcional que trabajamos, no se trabaja 100%, alguno no, o salvo que uno sea el jefe, el dueño del proceso, sí, entonces va viendo una partecita, y esto lo que empieza a hacer entre este trabajo, como veíamos, de relevamiento, de análisis, es empezar a sacar un poco, a abrir todo, un poco a hacer esto de hacer una revisión como al médico, entonces empezar a mirar, bueno, cómo están funcionando los distintos órganos, cómo interactúa esto con lo otro, es empezar a hacer una mirada bastante introspectiva, si se quiere. Sí, es muy Em, enriquecedor, me parece también, para todos los bueno, que participan, porque más allá, digamos, de todo lo que se genera en la diaria del proceso de cambio, uno, es lo que vos decías, digamos, uno conoce un montón montón de motivos, un montón de por qué de las cosas, de por qué se hacen las cosas como se hacen, claro. o por qué se podrían cambiar, o qué se podría cambiar. Y en el ámbito público juegan también otros factores. Imagínense, gente que trabaja hace mucho tiempo, o que viene con un montón por ahí, algunas cuestiones son hasta más interesantes y otras veces realmente hay más palos en la rueda. No por la burocracia en sí de hoy, sino que la cultura de trabajo, las personas que están trabajando, Ujú. muchas veces es decir, bueno, ¿hace cuánto tiempo que se viene trabajando de una manera? Personas que están muy cómodas con ese status quo, que no tienen realmente una motivación o un por qué tenemos que buscar hacerlo más eficiente. Si esto, la máquina trabaja igual así. Y son experiencias, pueden ser bastante disímiles, si se quiere, lo que es el ámbito público o el privado. Sí, Bien. Bueno, gracias, Carolina, por tu aporte. de nada. El otro método, esperen que voy a minimizar acá las caritas, el, cualquier cosa, la manito, si me ponen el emoji en la manito, la veo, si no, saquen el micrófono y me interrumpen. El método de la mejora continua, que era el otro que les había comentado, que sería ya un de los tres diseños que planteamos, era un intermedio. Dice, la mejora continua es una metodología para mejorar productos o servicios en concordancia con las necesidades y expectativas de los clientes, que los clientes tienen respecto a ellos, respecto a lo que produce la organización. Claramente lo que plantea este autor dice, bueno, en un mundo globalizado como es el que es hoy, y eso que el libro ya tiene sus años, y sumamente competitivo, solamente pueden sobrevivir aquellas organizaciones que tengan alguna disponibilidad continua hacia el cambio, como para cubrir esas necesidades de los clientes, necesidades y expectativas. ¿Qué es lo que plantea en este diagrama? Estas necesidades y expectativas, lo que hablábamos recién en términos de requerimientos. Estos requerimientos, que si bien uno puede decir, nuestra organización estamos acá, ¿no es cierto? Nosotros somos productor. Estos requerimientos, que pueden estar satisfechos o respondidos en un momento, a medida que pasa el tiempo y que la competencia también va mutando, el contexto va mutando, estos requerimientos se van modificando. Las expectativas van cambiando, las necesidades van cambiando. Por eso es la importancia de este feedback para conocer esos requerimientos del cliente, tener una comunicación unida y vuelta con el cliente de manera continua. Em, Como para estar y poder estar detectando en dónde nosotros de nuestro sistema, a nivel de organización estoy hablando, podemos detectar oportunidades de mejora. Lo mismo en cuanto a nosotros organización, que somos clientes de nuestro productor.
Entonces esto lo plantea acá en un esquema de cadena. Bueno, desde los insumos que recibimos, a cómo especificamos nuestros requerimientos a ese proveedor como figura, como rol, pero a nuestros proveedores, qué es lo que nosotros necesitamos, cómo le especificamos nosotros los requerimientos, como para poder brindar a nuestros clientes aquellos productos, bienes o servicios, lo que estemos produciendo, que vayan a responder y satisfacer esas necesidades. También algo muy cierto que plantea este autor, que dice que existe como cierta predisposición, o en aquellos, cuando hay un alto grado de informalidad, a imaginar los requerimientos del cliente, o presuponer, si se quiere, y eso es realmente incorrecto, ya que puede conducir a realizar cambios innecesarios, gastando tiempo y malgastar, digamos, tiempo y dinero. Por eso, antes de iniciar un proceso de mejora, es necesario obtener este feedback, actualizar, tener esta retroalimentación de manera actualizada, como para poder tener en claro cuáles van a ser los objetivos y lo que hablábamos hoy, el alcance de nuestro rediseño, como para poder responder y satisfacer a esos requerimientos. Vamos a ver ahora, también lo plantea en una serie de etapas, las etapas que se plantean dentro de esta metodología, con la particularidad, o teniendo presente que se aplican de manera continua y cíclica, digamos. Esto de seleccionar, analizar, medir, mejorar, evaluar. Y esto es, por eso el nombre que le dice de la mejora continua. A diferencia del proyecto anterior, que bueno, se planteó un proyecto, se tiene como objetivo, establece qué es lo que se quiere mejorar, cuál va a ser el objetivo y el alcance, se comienza y se termina el proyecto. Esto lo que se busca es que sea aplicado de manera cíclica. Y obviamente que cada vez que se implementa el nuevo ciclo se va avanzando o evolucionando, si se quiere, ¿no? en los resultados. Tenemos una primera etapa, poder determinar los requerimientos para los clientes, por lo menos para los clientes principales o los más representativos, quiénes son nuestros clientes principales y cuáles son los requerimientos que tienen estos clientes. Estos requerimientos, en términos generales, se plantean en relación a puntualidad de la entrega, cumplimiento de cantidad solicitadas, precios razonables, calidad del producto o del servicio, continuidad en la producción, flexibilidad en los cambios de especificaciones, disponibilidad en la reposición de stock, etc. Esto pueden ser, en términos a qué puede estar la definición de requerimientos. Y paso siguiente, definir, seleccionar cuáles van a ser los procesos a mejorar. Algo de esto vimos nosotros cuando estábamos trabajando en la etapa de gestión estratégica que presentaba Bravo Carrasco, que como lo plantea por lo menos Gilly, él habla en esto de definir los procesos a mejorar, decir, bueno, primero tener una lista de identificados cuáles son los procesos relevantes, definir los criterios de selección, poder establecer una relación entre criterios, estos criterios definidos y los procesos. ¿Se acuerdan que hicimos cómo, en la tabla de ejemplo, cómo priorizar cuáles van a ser los criterios y ponderarlos a cada uno? Y priorizarlo, y finalmente seleccionar esto que dice acá, definir por cuáles van a ser los procesos que vamos a empezar a trabajar para mejorar, o establecer un orden de prioridades por lo menos, por cuáles comenzar y después por cuáles seguir. Para pasar después a la etapa del análisis. En esta segunda etapa se va a comenzar entre las actividades, por lo menos que involucra, vamos a estar realizando documentar el proceso actual, vamos a estar, supongamos, seleccionamos en la definición acá del proceso que vamos a mejorar, primero lo vamos a trabajar en la documentación, por lo menos, que es lo que ya vimos, en enumerar las tareas más importantes, se pueden crear diagramas de flujo, o evaluar lo existente también, que pueden ya estar documentados, además vendría a ser trabajar un poco con lo que ya esté relevado, digamos. Establecer medidas
necesarias del proceso, cómo se van a medir a partir de los insumos del proceso en sí mismo, cómo voy a medir los resultados que voy a tener en mi proceso, y finalmente determinar las mediciones de resultados, como para poder tener algunas mediciones en sí, como para decir cómo es que voy a estar yo midiendo mis resultados, observando. Es un poco lo que estuvimos charlando en cuanto a los indicadores la clase anterior de esta unidad. Bien, pasamos a la etapa siguiente, que es propiamente de medición. Voy a recopilar los datos de esos resultados que definí antes definí cuáles eran las medidas que iba a realizar sobre esos resultados, y en esta etapa voy a empezar a recopilar datos, como para conocer la eficacia de mi proceso en definitiva, o las tareas que satisfacen esos requerimientos del cliente que tenía definido. Y a partir de allí, identificar dónde puedo establecer o deficiencias en unas primeras instancias, o después inclusive dónde puedo detectar oportunidades de mejora. Al comienzo seguramente se van a tratar de deficiencias, y después decir, bueno, si bien no tengo deficiencias en mi sistema actual, puedo detectar situaciones o partes de mi proceso donde es todavía mejorable, para pasar a la etapa de implementar la mejora, digamos, donde me voy a establecer las metas para mejorar. Ya tengo cómo lo voy a medir, tengo un valor actual, me voy a fijar metas, y esa definición de metas, lo que aclara muy bien el autor, dice que debe ser aplicado de manera continua. Es decir, establezco metas, busco cumplirlas y fijo metas nuevamente. Esto de revisar cuáles son mis metas. No es nomás que, bueno, me planteo como meta un porcentaje, un número, o un tope, un techo, un piso y demás. No es que, bueno, se alcanzó, se terminó ahí, sino que lo reviso continuamente esas metas, y si puedo las mejoro o levanto la vara, siempre que sea posible. Y esta es una instancia donde se permite, este método, de esto de estar revisando continuamente las metas, es lo que me permite a mí estar identificando continuamente oportunidades de mejora. Y también se va a desarrollar y realizar las mejoras propiamente dichas. Es decir, donde detecté aquella deficiencia, voy a implementar, vamos a hacer, en esto vamos a trabajar la otra clase con algunas herramientas, vamos a hacer un análisis de causa, identificar cuáles son las causas, si detecté problemas o alguna falencia del proceso. Ese sería un caso, o bien identificar o priorizar cuáles son las oportunidades que tengo para simplificar o mejorar el proceso, seleccionar algunas mejoras, algunas soluciones que ya conozca, qué solución o qué aporte le voy a realizar a ese proceso, y hacer algunas prácticas o ensayar en pequeña escala esas mejoras. Para después pasar a la quinta etapa, que es la de evaluación, como para ver si esa mejora, qué resultados arrojó finalmente. Para, digamos, como finalidad vamos a querer determinar el impacto de las mejoras, es decir, cómo estaba antes del proceso y luego de haberlas implementado. De haber resultados satisfactorios, voy a estandarizar ese proceso, y finalmente verificar el mejoramiento realizado. Una vez que, digamos, que se consiguieron los objetivos, lo que voy a pretender es que no se vuelva o a retroceder, o que no se reviertan, digamos. Para eso la verificación. Y este ciclo, si se quiere, o esa serie de etapas, se revisa y se realizan de una manera, como lo decía antes, la metodología, de manera continuada. A diferencia de lo que es el proyecto de ciclo de vida, más allá de que después van a ver a nivel sistemas qué implicancias tiene, pero como concepto de metodología de rediseño, es un proyecto que tiene un comienzo y un fin, con las etapas que vimos en el método anterior, que se pueden solapar, que se supone cierta secuencia, pero que no es necesariamente que termina una para comenzar otra. Y en este caso lo que se busca es
manejarse en esta espiral de manera tal, una espiral como que, no sé si me ven un rulo, pero como que va creciendo. Entonces, a medida que se va resolviendo, al principio voy a estar resolviendo problemas, deficiencias en el sistema, y después lo voy a ir mejorando. Seguramente las primeras mejoras van a ser mucho más grandes, y después las mejoras van a ser mucho más pequeñas a medida que voy avanzando. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? ¿Paréntesis? ¿Profesor? ¿Algo? No, yo nada. Bien. Y luego, esperen que quiero buscar acá inicialmente, la tercera metodología que vamos a ver hoy es la de reingeniería. ¿Han escuchado hablar de reingeniería? Más allá que lo vamos a ver ahora, pero algo que hayan escuchado, alguna experiencia, o que si les suena reingeniería, ¿vieron algo? ¿Qué saben? ¿Qué saben algo? ¿O es un vocabulario nuevo para todos? Profe, No, yo creo que en lo esto había no. dado, creo que lo había dado en conducción de las organizaciones, puede ser, pero la verdad que no me acuerdo mucho. Puede ser. Conducción, ¿estudiabas para la carrera de contador público antes? Sí, sí. Ah, bien, bien. Sí, puede ser. ¿Ezequiel estaba hablando? Para esto no, nunca había visto, o sea, este concepto en este tipo de temas. Bien. Bueno. Reingeniería de procesos, o también se puede escuchar hablar de reingeniería de negocios, es una metodología que se desarrolla por Hammer y Ciampi en su libro Reingeniería. Se los recomiendo, es un libro muy cortito, que es muy llevadero, está como dentro de la bibliografía. No lo tengo digital para compartírselo, no sé si lo podremos conseguir, profe, pero la verdad que es interesante cuando uno va leyendo y como si fuese un libro no de conceptos de la facultad, sino que realmente es interesante, cuentan muchas experiencias y casos. Es muy sencillo de entender. Y plantean este enfoque que es muy asimilable a lo que veíamos en el enfoque de diseño base cero. Y uno escucha muchas veces, o digamos, el uso que se le da, se ha aplicado, digamos, a veces el uso, o se convoca que se va a realizar una reingeniería de manera indiscriminada, digamos, y muchas veces de manera errónea, al punto tal de escuchar que hablan de reingeniería de un área, por ejemplo, no corresponde hablar de reingeniería de un área, o hablan de que se está por aplicar una reingeniería y en realidad están aplicando un programa de cambio, un mejoramiento de gestión, y no necesariamente tiene que ser una reingeniería. Por eso nosotros vamos a ver acá de qué se tratan estos conceptos, que es lo que presenta la definición de Haber y Ciampi. Ellos lo que dicen es la revisión fundamental y el diseño radical de procesos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas de rendimiento, que tienen que ver con costos, calidad, servicio y rapidez. Fíjense que hay algunas palabras ahí resaltadas. Cuando habla de revisión fundamental. Cuando habla de fundamental, emprender la reingeniería implica hacerse las preguntas más básicas sobre la empresa y de cómo funciona, digamos, el por qué y cómo. Un poco esto de arrancar sin preconceptos o de alguna manera, que es básicamente imposible, ¿no? Pero deshaciéndose de los conceptos que tenemos sobre la organización. Entonces empezando preguntándose por cuestiones de lo más básico. A eso apunta con lo fundamental. Porque habla de rediseño radical. Radical viniendo de raíz, digamos. No se trata de cambios superficiales, hablan Hammer y Ciampi, ni de arreglar lo que ya esté instalado, sino rediseñar radicalmente. Si se quiere, reinventar, hablan ellos. No se trata ni de implementar una mejora ni de modificar. Ellos inclusive hacen mención a descartar las estructuras y procesos existentes y partir
de un diseño nuevo. Bueno, hacen referencia a, fíjense que hablan de la revisión, rediseño de procesos. Se tienen que centrar en procesos sustantivos del negocio. No en un departamento, no en un área funcional, no en una partecita, sino que hace foco en los procesos y procesos de negocio de la organización. ¿Y por qué habla de estas mejoras espectaculares o significativas, la cita en el libro Gili? Porque deben implicar la reingeniería, está pensada para tener resultados saltos gigantescos, si se quiere, notorios en el rendimiento. Si la organización se encuentra, por ejemplo, por debajo, en un 10% en su rendimiento, o tiene costos elevados en un 10%, o la calidad no alcanza la meta, está por debajo en un 10% de sus estándares, no está buscando, no está pensando, digamos, lo que necesita aplicar no es reingeniería. Porque lo que se busca con una reingeniería no es mejorar lo que ya está, sino que por eso hace alusión a esto de alcanzar mejoras espectaculares. El autor, de todas maneras, nos trae otros, perdón, el autor me refiero ahora con Gili, si bien nos presenta el concepto y nos hace todo este análisis del concepto de Hammer y Champy, después nos trae distinta bibliografía y nos muestra, cierta manera también, cómo aplicar reingeniería en distintas etapas, o lo divide en ciertas etapas. En este caso lo trae a Johansson y otros autores más, no recuerdo ahora, pero que están ahí citados en la bibliografía, y dice, bueno, cómo presentan en distintas etapas. El concepto sí lo toma de Hammer y Champy, y después toma a estos autores al momento de hablar de las etapas para aplicar la reingeniería del proceso. Nos habla en una primera etapa de movilización, es decir, lo que busca, se necesita siempre trabajar en un consenso de, bueno, cuáles van a ser las metas y objetivos de aplicar reingeniería en determinado proceso o procesos, y lo que se busca como resultado acá es poder establecer, constituir un equipo de trabajo y la definición del plan de trabajo, ¿no? Va a tener, entre las actividades a realizar, eso que dice, armar el equipo de trabajo, que esté integrado por especialistas en la metodología, hay que tener conocimiento de cómo aplicar la ingeniería, y también van a participar, obviamente, personas que intervengan en los sectores involucrados, o las distintas personas que intervengan en este proceso que está involucrado, que puedan que conozcan en realidad el proceso del negocio que se está tratando de aplicar la reingeniería. Se va a acordar con la metodología, se busca, bueno, armar este equipo y acordar la metodología de trabajo. Lo que tiene como finalidad, como bien lo dice ahí, es estimular y motivar a las personas involucradas, comprometerlas. Eso, fíjense que es un factor común en cualquier metodología, que necesitamos, acá lo llamamos movilización, pero un poco, bueno, ¿qué nos proponemos con esto? ¿Quiénes van a intervenir? Vamos a trabajar con este equipo de personas y esto es el plan de trabajo que vamos a realizar. Es necesario, siempre va a ser necesario trabajar con los actores del proceso que estemos queriendo abordar. La etapa de identificación trata, en esta instancia lo que se busca es poder reconocer los procesos. Por definición decimos que la reingeniería se va a centrar en los procesos clave de la organización. Pero no siempre, que esto es una gran verdad, no siempre los procesos se encuentran limpitos, definidos o representados ya en un mapa de procesos. Muchas veces están, él habla como de una nebulosa, o que están como mareados, esfumados, en esta fragmentación que se hace a nivel de departamentos o de áreas funcionales. Entonces, primero es poder tener identificados cuáles son los procesos en los que se van a centrar la reingeniería. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta etapa? Confirmar la estrategia de la organización,
obtener una visión global de los procesos relacionados, la estructura que sustenta a esos procesos, y los recursos que van a estar involucrados, los recursos humanos y los recursos informáticos que van a estar involucrados en este proceso de reingeniería. Entonces, las actividades que se van a realizar en esta instancia van a ser identificar la estrategia, reconocer los procesos y evaluar el desempeño de los procesos. En esta etapa de reconocer los procesos es donde se confecciona habitualmente un mapa de procesos. Y en la evaluación de desempeño de los procesos, esto es fundamental, porque si no, no podemos después establecer, no podemos confirmar después si la mejora ha sido significativa, como decían en la definición, si esta mejora fue sustancial o no, o si fue gradual. Por eso es importante la evaluación del desempeño. Vamos a pasar, una vez que se pasa la etapa de elección, se va a determinar, es necesario determinar por cuál proceso comenzar. Es decir, realizado el análisis de los principales procesos, se determina, según el impacto que tienen cada uno de ellos sobre el negocio, por cuál proceso se va a iniciar la reingeniería o cómo va a ser el orden de prioridad. Estos autores que ven acá, Carl y Johansson, que lo cita Gili de hecho, proponen ordenar los procesos según la importancia estratégica. El primer ejemplo que brinda ahí, como el caso que comentó Carolina, por ejemplo, marketing. O sea, es un ejemplo de un proceso prioritario, porque define la empresa hacia afuera y afecta significativamente la operación diaria, si se quiere, o para hasta llegar al servicio postventa. Por más que sea cualquiera, por más que de otros procesos que podamos pensar dentro de lo que es producción también. Hammer y Ciampi, en cambio, en este libro que les comento de reingeniería, sugieren 3 criterios al momento de seleccionar los procesos por los cuales comenzar. Un criterio es necesidad, es decir, aquellos procesos que ya presentan disfunciones tan reconocidas, como pueden ser redundancia de datos, repetición de tareas, controles que no agregan valor, duplicación de controles. Muchas veces los controles se diseñan no porque el sistema requiere ese control, sino porque por el solo hecho que tal vez no se confía en la persona que está desempeñando ese control, entonces se pone otro control posterior. A nivel de diseño organizacional eso no estamos hablando de un diseño eficiente. Un criterio es la necesidad, entonces porque tenemos detectado alguna disfunción. Otro criterio va a ser la importancia, que está relacionado con el impacto en el negocio, que es el impacto directo que tiene sobre el cliente. Y el tercer criterio es la factibilidad, la posibilidad que ese rediseño que se plantea pueda llevarse adelante, básicamente. Entonces, en esta etapa lo que se va a realizar, la selección de procesos, la presentación ejecutiva, dice ahí, vamos a presentar en la organización cuáles son los criterios que se han tenido en cuenta, cuáles son los procesos por los cuales comenzar con esta reingeniería, y obtenía la aprobación formal de estos procesos seleccionados, es que se avanzan las etapas posteriores. Bien, lo que se va a trabajar en una cuarta etapa va a ser en el diseño, propiamente dicho, de aquellos procesos seleccionados, y se van a definir en función de ese diseño, los procesos seleccionados, se va a definir las necesidades en materia de personal y de soporte informático y de otros recursos que vamos a necesitar para aplicar ese rediseño. Vamos a tener como actividades el análisis en detalle del proceso y generar procesos alternativos. Fíjense que acá ya no habla de mejoras a aplicar, sino que directamente habla de generar procesos alternativos, es pensar el proceso de cero para reemplazar el anterior. Obviamente que se necesitan herramientas creo que hablábamos de personal técnico, personal, digamos, no solo involucrar a las personas que están involucradas en el proceso, sino personal que esté capacitado como para implementar la ingeniería.
se requiere una alta cuota de creatividad como para poder trabajar con este tipo de diseño. Y acá es donde se hace una división entre el diseño técnico y el diseño social. En el caso del diseño técnico, tiene como lo que se busca es especificar el proceso en términos de procedimientos, controles, sistemas, la tecnología requerida. Y en cuanto al diseño social, es un poco lo que veníamos hablando, y también con el profe Germán, no solo en determinar, bueno, qué cuestiones se necesitan a nivel capacitación, sino a nivel estructural, a nivel en cuanto al conjunto del personal, qué resistencias puedo llegar a encontrar, cómo hago para que esto sea tomado y aprehendido con H, realmente por los actores que se desempeñan en este proceso. Ahí todavía estamos en la parte de diseño, para pasar a la etapa de transformación. Obviamente que esta instancia de diseño tiene que tener una aprobación, aprobado estos diseños, los diseños definitivos, digamos, para los procesos, es que se está en condiciones de realizar la transformación. Va a comprender actividades como planificación y puesta en marcha. Digamos, la planificación va a integrar todas aquellas tareas que impliquen diagramar la planificación de cambios a nivel, si se quiere, de la planta física, asignación y capacitación de personal, disponibilidad de soporte técnico, incorporación de nuevos, si necesito de nuevos profesionales, o de nuevos profesionales, no de personas, digo, sino de nuevos roles, nueva asistencia que se pueda necesitar. Y aplicar, como dice ahí, pruebas pilotos, ensayos previos que se realicen, y la adecuada comunicación. Comunicación a nivel organizacional, de decir, bueno, ¿en qué instancias está? ¿Qué es lo que finalmente se acordó, se probó? ¿Cuáles fueron los resultados arrojados? ¿Cuál es el esquema final que se está realizando? ¿A partir de cuándo se va a realizar? Y ahí hay como muchas opciones en cuanto a las herramientas de comunicación que utilizan cada una de las organizaciones. Reingeniería, aplicar reingeniería realmente es una metodología, es complejo para realmente lo que implica la reingeniería. En el libro de Hammer y Champy van a ver algunos ejemplos, la verdad que es interesante porque plantea organizaciones que han modificado hasta los productos que ofrecen, o digamos, se han repensado de cero para repensarse y reinventarse realmente. Bueno, en Argentina en algunos casos, a partir de las crisis muchas veces, algunas organizaciones que dicen, bueno, nos tuvimos que repensar de cero y comenzamos, y realmente fue empezar con una hoja en blanco. Pero como les decía al comienzo, muchas veces se utiliza el término reingeniería cuando se quiere hacer alusión a un proceso de mejora o mismo mejora continua. Y acá, como por lo menos para cerrar con la parte de la presentación de la teoría, es interesante esta comparación que hace Gili de una técnica y de otra, en cuanto a lo que es mejora continua y reingeniería. La mejora continua, mientras el foco se pone en todos los procesos de la organización, porque dijimos, bien, si bien acá se comienza con... se puede comenzar con los procesos de negocio, procesos sustantivos, la idea es ir avanzando, ir trabajando, se hace un orden de prioridades, pero se va avanzando con todos los procesos. La mejora continua es transversal a toda la organización, por supuesto se comienza con los procesos sustantivos. En cambio, la reingeniería apunta directamente a los procesos clave del negocio. A esto se refiere con procesos sustantivos. No van a hacer una reingeniería en un proceso de apoyo, digamos, es así. En cuanto a la visión de los procesos, la mejora continua busca agregar valor continuamente, mejorar y agregar valor a los procesos existentes. La reingeniería directamente cuestiona los procesos existentes, puede ser desechar los procesos que están actualmente para pensar en otros de cero, comenzar otros nuevos. ¿Cómo juega la tecnología?
En el caso de la mejora continua, facilita este mejoramiento, y en el caso de la reingeniería, posibilita el cambio. Muchas veces hasta se piensa en tecnología que antes directamente ni se, o no se conocía o no se estaba pensando en aplicar. Muchas veces acá se trabaja con un análisis, puede ser más bien deductivo, de ver de, bueno, qué es lo que tengo y cómo me puede facilitar la tecnología a mejorar de alguna manera, y acá es salir a ver qué tecnología, tal vez, en el caso de la reingeniería, qué tecnología existe en el mercado y cómo me puede ayudar a mí a repensar o reinventar y posibilitar este cambio. Y mientras en el caso de la mejora continua se habla de un cambio evolutivo, ¿se acuerdan que hablábamos de esto de ir en crecimiento, de esta espiral? eh, las etapas que hacen este juego cíclico y se va mejorando y se va evolucionando. En la reingeniería se habla de un tipo de cambio revolucionario. Por eso no es algo que uno ve todos los días, organizaciones que hayan implementado realmente como su concepto lo hace la solución, es decir, bueno, que hayan aplicado cambios revolucionarios. Dicho esto, y que terminamos de ver las tres metodologías, no sé si alguien tuvo alguna experiencia o conoce alguna organización que haya implementado reingeniería, como para que quiera comentarnos. Yo dejo de compartir. ¿No? ¿O los agarré muy cansados? ¿Los aturdí mucho? No son las 9 recién. Está bien. Bien. ¿Qué es lo que nos faltaría como para cerrar esta temática? Bueno, para sumar a esto, un poco lo que decía el profe Germán, que esto tómenlo, estamos estudiando las metodologías, distintas metodologías de diseño y de rediseño en la facultad. Cuando uno sale, más van a tener gente que es muy capaz haciendo diseño y rediseño y no está con el manual siguiendo qué etapas, qué etapa viene ahora, ni mucho menos. Pero les puedo asegurar que si tienen la posibilidad de trabajar van a ver que de alguna manera estas etapas se cumplen. Tanto en mejora continua, sobre todo la de mejora continua, que es la más frecuente, digamos, que van a ir con otros nombres, pueden llamarlo con otros nombres tal vez a estas etapas, pero que se va dando estas secuencias. ¿Cuál es el objetivo acá en la asignatura? Que conozcan con alto grado de detalle cada una de estas metodologías de diseño, que sepan de qué se tratan, y que si en algún momento les toca aplicarlas, digamos, tengan la fuente donde volver, tengan estas herramientas, como para tener una base conceptual. Pero que desde ya algo que es muy interesante, y creo que es una salida interesante para los licenciados, trabajar en estas áreas, me parece. Les decía, hoy lo que vimos, bien, sí, te doy lugar, profe Germán, adelante nomás, porque lo que iba a decir es otra cosa. Bien. Necesito 10 minutos. ¿Ahora o lo uso de mi clase? ¿10 minutos? No, entonces espera que termino con esto. Dale, dale. Lo que nos falta como cierre de la unidad es lo que yo les había comentado, que nos había quedado la unidad 3. Hablamos continuamente en estas distintas etapas, ya sea en la etapa de relevamiento, en la etapa de diagnóstico, en la etapa de propuestas de soluciones, hablamos de aplicar distintas herramientas. Esta herramienta es la que vamos a ver el lunes. Vamos a ver algunas herramientas, no sé si vamos a llegar a ver todas, pero algunas herramientas de análisis y mejora. De lluvia de ideas, que las conocen, o el diagrama de causa-efecto, como para, al momento de trabajar, de tener que realizar esto, cuentan ustedes con algunas herramientas prácticas, es decir, bueno, hay que realizar un análisis de causa. Bueno, no solamente realizar un informe de 4 o 5 páginas, sino que poder trabajar con algún esquema, algo que sea ilustrativo, que sea gráfico, como para poder en estos planes de trabajo, en estos informes, ustedes puedan presentar con alguna de estas herramientas. Si bien tienen mucha aplicación práctica, por la planificación de clases que tenemos, y dado que estamos de manera virtual, vamos a verlas conceptualmente. Les mostraré algunos ejemplos, pero no vamos a poder desarrollar para ejercicios prácticos de estas herramientas ahora. Lo mismo para el parcial, digamos. Tienen que conocer digamos, la parte conceptual. Listo, profe, le doy la palabra. No, quería comentarles un caso en el cual yo considero que se trató básicamente de una reingeniería,
dada por el uso de nuevas tecnologías, pero no en una organización, sino, bueno, este puntualmente es un caso de la Municipalidad de Santa Fe, pero es en un servicio, o sea, en uno de los sectores de la municipalidad muy puntual, tiene que ver con la recolección de residuos. Entonces, imagínense que la recolección de residuos en la ciudad de Santa Fe se realiza a través de empresas, bueno, una normativa, una ordenanza, y se paga por cuadra barrida para plantearle un escenario. Entonces, eso lo hace una empresa todos los días. Tiene 60 camiones la empresa, más 15 que tiene vehículos que tiene la municipalidad, que salen todos los días a juntar la basura, más un ejército de personas que barren calles. Entonces, la municipalidad necesita controlar que se preste el servicio para pagar o no pagar. Entonces, ¿cómo hacía la municipalidad para controlar? Bueno, tenía un pequeño equipo de personas que salía de noche a recorrer los lugares donde se tenía que recolectar la basura y llenaban en un cuadernito o tomaban nota de lugares donde no había pasado a recolectar la basura. Imagínense que es 10 personas jugando a la escondida con 75 camiones, o sea, no había forma de que detecten, ni hablar de las posibilidades de captura que había. Vale decir, se paga tanto a la empresa, el presupuesto de este año creo que es 2.000 millones de la Municipalidad de Santa Fe para recolección de residuos. O sea, hay mucho dinero de por medio, por lo tanto, hay muchos intereses de por medio. Entonces, nos llaman al equipo, digamos que estábamos trabajando más en lo que sería reforma y modernización, y ya tenían, de alguna manera, habían cerrado con una empresa como un primer intento. Cuando vamos a ver, o sea, ustedes imagínense, esas personas salían en vehículos que a veces proveía la misma empresa, recorrían, seguían un camión, tomaban nota. Al otro día, porque la recolección en muchos lugares nocturnas, armaban una planillita que le mandaban por mail a la empresa con reclamos. La empresa respondía si lo hizo o no lo hizo, y había que mandar un inspector para ver si había hecho lo que decía. Por otro lado, ingresaban al sistema de atención ciudadana de reclamos de los ciudadanos, y todo eso estaba como desenganchado, ¿no? Todo estaba desenganchado. Hubo como dos ofertas de solución. Un área de la municipalidad, que no éramos nosotros, trabajó sobre la informatización con una empresa de este relevamiento que hacían los inspectores. Estaba muy bueno porque formalizaba planillas que eran en papel, que iban por mail, se podían volcar a un sistema y se podían tomar salidas de incumplimientos para liquidar después. Pero no resolvían el problema de fondo, que era cómo esos 10 tipos, o 18, no me acuerdo cuánto era, no sé cuántos estaban de turno juntos, eventualmente 10 personas, podían controlar que en toda la ciudad de Santa Fe, Colastiné, todos los barrios, se recolecta y se barre. Lo que nos pasó, lo segundo que proponían las mismas empresas eran usar tecnología. Ellos tenían GPS en todos sus vehículos, era poner a nuestra disposición el seguimiento satelital de los camiones para que un equipo de monitoreo, es decir, personas sentadas en una oficina que funcione al menos 16 horas, porque hay lugares donde se recolecta a la mañana, otros la recolección es nocturna, vayan viendo los camioncitos en una pantalla y vean si hacen el recorrido o no, ¿no? Pero era como insuficiente. Nosotros justo en esa época viajamos a una jornada, a unos encuentros que juntaban, era de ciudades inteligentes, creo. Y había un montón de empresas que mostraban lo que estaban haciendo. El sistema que encontramos era un sistema, permitía, para darles una idea, que directamente se carguen en todos los recorridos que la empresa decía que iba a hacer, consensuados con la municipalidad. Y los equipos tenían el GPS, que iban reportando ese sistema. El sistema era el que controlaba si cada camión salía y se hacía el recorrido que tenía que hacer para ese turno. Y te decía directamente qué porcentaje de las cuadras
recorrió. O sea, el sistema, vos llegabas al otro día a la municipalidad, entrabas al sistema y te decía, este tramo está al 98% recorrido, este está al 20%, este está o sea, el sistema controlaba. Obviamente eso se combina con otras cosas, porque un camión puede hacer un recorrido sin llevarse la basura. Entonces, ahí eso se combinaba con ¿qué? Con que el sistema se enganchaba con el relleno sanitario y podía verificar cuánto habían pesado los camiones después de ese recorrido. Y eso ya era conocido porque hay una variabilidad, pero se sabe más o menos en cada recorrido cuántas toneladas de basura se recoge, ¿no? Entonces, el sistema preveía eso, preveía de una computadora donde los conductores cuando llegaban con una tarjeta se identificaban y ahí ya controlaba si tenía la licencia vencida, si tenía seguro, una serie de cosas. Hacía todo el control del vehículo iba en contramano, si superaba la velocidad, o sea, un montón de controles. Y tenía esa computadora que tenía el camión permitía, por ejemplo, porque hay cuestiones de no recorrido que no son imputables a la empresa, por ejemplo, hay un árbol caído, un cable bajo, y el camión no pasa. Entonces, en esas situaciones tenía como botones preprogramados la computadora de a bordo, digamos, donde iban indicando esas eventualidades para que pudieran ser atendidas por el municipio. Todos los reclamos del ciudadano que se hacían en un sistema específico de la municipalidad de captura de reclamos de ciudadanos se integraban con el de seguimiento de este sistema. Había una interfase donde se migraban automáticamente, donde la empresa los tomaba de ahí y marcaba si los resolvía o no y con qué vehículo. Y era posible verificar por los GPS si efectivamente un móvil fue hasta ese lugar a resolver el problema. No podía, obviamente, evaluarse si lo resolvió, sino hasta cuando iba un verificador. Pero si iban, lo resolvían, era bastante complicado. Entonces, fíjense cómo, es como que hay que encontrar oportunidades. Ese sistema significó, ahí lo planteo como una reingeniería del proceso de control. Porque el proceso de control pasó a ser de imposible a automático. El cambio fue radical, ¿me entienden? En Santa Fe no hay contenedores para la basura, pero esos sistemas lo que te permiten, por ejemplo, hay sensores en los contenedores que evalúan el peso. Entonces, te arman el recorrido para recoger los contenedores de basura en función al nivel de llenado. Entonces no vas a buscar si no está lo suficientemente lleno el contenedor, y por otra parte, como tienen sensores los contenedores, vos sabés si el camión fue y si lo levantó. Todo se hace mediante sensores y entonces vos ya tenés un centro de monitoreo. No necesitas tener un conjunto de personas en la calle. Sí, para hacer algunas verificaciones eventuales, pero no es necesario tener lo que se pensaba, o un ejército de personas, o estar siguiendo jugando a la escondida con los camiones. Ese es un poco el caso que quería comentarles. No sé si se entendió. Lo conté medio rápido, ¿no? Menos mal, profe. Todos los detalles nos brinda, profe. No, está muy bien. Ahí Martín justamente comenta que es parecido, dice, al caso de control que tienen los colectivos. Bueno, sí, ellos están monitoreados por GPS inclusive. Profe Germán, no recuerdo si era el profe Germán, inclusive con el profe Horacio, que estaba antes, participaron también, había hasta, no solo el control que tienen, sino también está ahora vinculado con la app, que uno puede saber en qué momento pasan y demás. Pero hay una gran diferencia, ¿eh? Lo de los colectivos, el ente de control de transporte tiene acceso a una pantallita donde ve los colectivos, pero no tiene un sistema. O sea, el verdadero sistema ahí tendría que ser que se carga la programación de los colectivos, el sistema captura las novedades de los recorridos y automáticamente genera un panel de control donde indica si se está cumpliendo o no con la frecuencia, cuál es la demora, ¿me entienden? Porque esto es como un tipo mirando a ver dónde va el colectivito y controlando, o sea, en vez de pararse en la esquina, se sienta frente a una pantalla.
pero el Claro. control sigue siendo manual, ¿me entienden? Está bien. La Sí, diferencia sí, entre un sí. sistema y otro es esa. Una es una tecnología aplicada al control que facilita la visualización y el registro, porque el GPS lo que deja es un buen registro del recorrido, pero no está automatizando el control. Claro. Se entiende. Chicos, esperen, no se vayan antes que tengo que hacer un comentario este viernes, si nos organizamos. ¿Dudas hasta acá? ¿No? No, Bien. nada. No, No, profe. Bueno. Este viernes nos encontramos en la Facu de Ciencias Económicas. Recuerden, hablen entre ustedes, dentro del grupo, que esté presente por lo menos uno por grupo. No tengo, voy a pedir que la publiquen, no tengo qué aula Zoom vamos a tener. Si no, trato de subir el aula virtual, el link para aquellos que se conectan por Zoom. Vamos a hacer así, grupo 1, 2 y 3 estén a las 16 horas, ya nos dirán ahí qué aula utilizamos. Grupo 1, 2 y 3 a las 16. Y grupo 4, 5 y 6 vayan 16:30, ¿sí? Porque la verdad no sabría decirle cuánto vamos a estar con cada grupo, pero no es necesario que estén todas las 16. Bueno, los que llegan a las 16, los 3 primeros grupos, empezamos con ustedes, estaremos terminando ahí y seguimos con los otros grupos siguientes. Así no están el grupo 6, por ejemplo, que si empezamos, hacemos por orden, no está desde el principio, no hay problema igual, pero les digo, como no se pasen de las 16, el grupo 1, 2 y 3 no vayan más tarde de las 16, y 4, 5 y 6 no vayan más tarde de las 4:30, como para encontrarnos y coordinar eso. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, profe, ¿No? yo quería preguntarle nomás sobre la asistencia porque entre 2 minutos, un par de minutos tarde y no sé si tomó. Pero después, no, tomó el profe Germán. Después de vos entró el profe Germán. Ya él los estuvo mirando uno por uno. Bueno, Está presente, Oyola. Sé que le puse presente alumno porque están todos presentes. ¿Alguien más? Nada, Profe, bueno. sí, yo recién había entrado ahí al sistema como para ver el tema de las clases presenciales y todavía no figura nada de la clase del viernes. No sé si falta todavía que confirmen algo ustedes o no sé. Mañana mismo escribo a Bedelía. Esperen un segundito. Ya si ya me lo haciendo en mi calendario. Bedelía, yo me entiendo. Voy a decir para que por clase presencial y aula Zoom. Porque en el caso de nosotros no teníamos que pasar listado, porque al ser un grupo reducido entraban todos. O sea, las veces que yo hablé me decían, bueno, no es necesario que nos pase el listado porque es el listado del curso completo. O sea, al ser 23 alumnos, en el caso de que vengan todos, eran aulas como para que puedan estar. Mañana escribo. Y si no, igual salvo que me digan, no, el viernes, no, que elegimos los viernes además, para que no esté complicado el tema de las aulas y demás. Salvo que me digan, no hay aula disponible, no se puede hacer presencial, nos encontramos en la facultad de alguna manera, y ahí si no puedo publicar ante el aula Zoom, les diré en el momento como para que, pero nos vamos a comunicar por el aula, nuestra aula virtual, la de gestión del sistema administrativo. Novedades, ahí arrojaré la novedad o el link del aula Zoom. Bueno, chicos, nos vemos los que nos vemos el viernes por Zoom o en la facultad, y después el lunes continuando con las clases. Que tengan buenas noches. Gracias, profe. Profe, gracias. Gracias.